Bienvenidos a la clase número 1 de la materia electrónica de los sistemas de adquisición, procesamiento y control industrial 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. El tema de hoy será una introducción a la electrónica de potencia. Comenzaremos por definir lo que es la electrónica de potencia. Digamos que es un campo de trabajo en el cual se diseñan circuitos que permiten cambiar una fuente de energía, ya sea en corriente alterna o corriente continua, a otra fuente de energía de corriente alterna a corriente continua y viceversa. Es decir, tenemos una transformación de energías en ese proceso, ya sean constantes o variables, empleando un dispositivo semiconductor apropiado para el manejo de altos voltajes y altos niveles de corriente. Los semiconductores de baja potencia no son capaces de manejar alto voltaje o corriente en la mayoría de los campos de control de alta potencia como generación, transmisión, distribución y accionamientos de motores. Como resultado, se fabrican dispositivos semiconductores o dispositivos de conmutación capaces de manejar estos dispositivos electrónicos de alta potencia mencionados. Es un campo que combina la potencia, la electrónica y los sistemas de control. La electrónica de potencia tiene la particularidad que tiene que manejarse muchas veces con unas frecuencias altas de trabajo, ya que trabajamos con mutación de dispositivos. No es necesariamente la electrónica de potencia trabaja siempre con 60 Hz. Puede trabajar con 60 Hz y no necesariamente trabaja con 120 voltios. Por lo tanto, requiere dispositivos semiconductores que puedan manejarse dependiendo del tipo de aplicación para los cuales están destinados. La historia de la electrónica de potencia comenzó con la introducción del rectificador de arco de mercurio en 1900. Luego, el rectificador de tanque de metal, el rectificador de tubo de vacío controlado por rejilla, el ignitrón, el fanatrón y el tiratrón se introdujeron gradualmente. Después de una evolución en la tecnológica importante, estos dispositivos se aplicaron para el control de energía hasta la década de 1950. La primera revolución tecnológica comenzó en 1948 con la invención del transistor de silicio en la Bell Telephone Laboratories por Bardeen, Brattain y Shockley. La mayoría de las tecnologías electrónicas avanzadas de hoy en día se remontan a esa invención. Todas son básicamente dependientes del transistor en su estado más primitivo, ¿no? La microelectrónica moderna fue evolucionando a lo largo de los años a partir de los semiconductores de silicio. El siguiente gran avance ocurre en 1956, también debido a los laboratorios Bell. La invención del transistor de disparo PNPN, tiene 4 capas, que se definió como tiristor o rectificador controlado por silicio, conocido por sus siglas en inglés SCR. La segunda evolución electrónica comenzó en 1958 con el desarrollo del tiristor comercial por parte de la General Electric Company. Ya eso marcó el comienzo de una nueva era en la electrónica de potencia. Desde entonces se han introducido muchos tipos diferentes de dispositivos semiconductores de potencia y técnicas de conversión. La revolución de la microelectrónica nos dio la capacidad de procesar gran cantidad de información a una velocidad increíble. La revolución de la electrónica de potencia nos está dando ahora la capacidad de dar forma y controlar grandes cantidades de energía con una eficiencia cada vez mayor. Debido a la unión de la electrónica de potencia, el músculo con la microelectrónica, el cerebro, ahora están surgiendo muchas aplicaciones potenciales en la electrónica de potencia y esa tendencia continuará en alza. En los próximos 30 años, la electrónica de potencia dará forma y acondicionará la electricidad en cada lugar de la red de la transmisión, desde su generación hasta todos los usuarios.
La evolución de la electrónica de potencia cobró impulso a través de la década de 1980 y 1990. Importante notar que desde los primeros tubos, cuando no había el transistor, hasta este momento, la electrónica de potencia ha ido tomando un auge cada vez mayor y ya no se ve como algo aislado, sino que es algo integrado entre la parte digital, la parte de microelectrónica y la parte de electrónica de potencia. Es decir, hay todo un esquema donde permite integrar todas las virtudes en un solo dispositivo. Podemos observar un diagrama en bloques de lo que podría representar los elementos de un circuito de electrónica de potencia. Tenemos el bloque de la entrada, que es la señal de entrada o la fuente de entrada de energía, AC o DC. La fuente de salida, que es la carga hacia quien va dirigida ese proceso de transformación de la energía, también en AC o en DC. Y en medio está el circuito que maneja la potencia, de tal manera que es el que facilita la transformación de AC o DC a la carga que es AC o DC. Ahora bien, se requiere un bloque inteligente, un bloque que permita organizar y tener en control todas las variables, ya sea voltaje, ya sea corriente, ya sea frecuencia, como también vamos a estudiar acá. En ese sentido, hay que añadir un circuito de control digital que toma las muestras de esas variables de salida, las procese y haga los ajustes necesarios en el circuito de potencia, de tal forma de mantener las variables de salida siempre dentro de un estándar de valores posibles. Eso sería como los 4 grandes bloques que uno podría distinguir en la electrónica de potencia. Entre las ventajas que tiene la electrónica de potencia podríamos citar mejor eficiencia, dado que los circuitos electrónicos de potencia utilizan interruptores semiconductores en lugar de los interruptores mecánicos convencionales. Por lo tanto, las pérdidas de potencia en esas interrupciones son muy bajas y entonces podemos lograr una mayor eficiencia. Además de esto, todos los circuitos de electrónica de potencia trabajan en conmutación y eso también garantiza que se pierda menos potencia en sus procesos de transformación. Otra ventaja que tendríamos que citar es la alta confiabilidad, dado que los circuitos de electrónica de potencia utilizan interruptores semiconductores, por lo cual no hay partes móviles. Le da capacidad de manejar alto voltaje y corriente, por lo que la tasa de deterioro de esos componentes es más baja. Reduce la tasa de problemas en los sistemas y por lo tanto la confiabilidad aumenta. También podríamos citar que tiene una respuesta dinámica rápida, dado que el material semiconductor siempre responde inmediatamente a la entrada, cambios de entrada en la voltaje en la corriente, en lugar de los interruptores electromecánicos o mecánicos puramente. Eso es importante porque muchas aplicaciones que necesitan el manejo de potencia trabajan en frecuencias altas, requieren cambios dinámicos muy altos. Otra ventaja es que cada vez tienen un tamaño físico más pequeño, pesan menos y hacen que los módulos de electrónica de potencia pues obviamente sean mucho más livianos y no tengan el problema de que físicamente pesen dentro de la estructura. Y podríamos citar también que baja los costos de mantenimiento. No requiere reemplazo frecuente de los módulos, por lo tanto el costo de mantenimiento es menor y en lo general podríamos decir que el costo de producción de estos equipos pues mucho más económico que los tradicionales que se hacían a tubo, que se hacían con componentes
electromecánicos mucho más sofisticados. Entre las desventajas del uso de la electrónica de potencia podemos citar en primera instancia los armónicos. Estos circuitos generan muchos armónicos. Esos armónicos afectan tanto los circuitos de entrada como los circuitos de salida. Básicamente porque los circuitos de electrónica de potencia trabajan en forma de conmutación, utilizan señales cuadradas y la generación de armónicos es notable. Eso de alguna manera pues afecta de muchas maneras los circuitos, un calentamiento excesivo, el aumento del ruido acústico, generan vibración torsional en los ejes de los motores y problemas de conmutación en los motores de corriente continua. A la entrada produce interferencias de radio con líneas de comunicación, afecta equipos de audio y video y otros dispositivos. Eso obliga al uso de filtros para eliminar esos armónicos en la mejor manera posible. Una segunda desventaja son los problemas de conmutación. Los dispositivos electrónicos de potencia son circuitos con semiconductores que tienen uniones PN y las uniones PN generan capacitancias parásitas. Esas capacitancias parásitas a veces complican el apagado de los dispositivos de potencia. Entonces hay que usar técnicas adicionales para poder corregir estos problemas. Luego está el bajo factor de potencia. Tienen un bajo factor de potencia los circuitos de electrónica de potencia basados en semiconductores y obliga a utilizar técnicas de compensación basadas en redes reactivas para poder mejorar el factor de potencia y que sean mucho más eficientes. También como una desventaja está la baja capacidad de sobrecarga. Ellos tienen limitaciones importantes en cuanto a su manera de dispararse, de activarse. Entonces, si se produce un cambio importante de voltaje en el tiempo, un DVDT, eso hace que se activen falsamente, o sea, cuando no les corresponde, y se crea un exceso de corriente o puntos calientes en las uniones. Y por supuesto la quema causa la quema del dispositivo por exceso de sobrecarga. Entonces hay que añadirle circuitos de protección para amortiguar esos cambios abruptos que inducen la falsa activación de los dispositivos de electrónica de potencia. Y por último podríamos decir que la generación de ruido acústico también es una debilidad de esta tecnología, porque los electrones en los circuitos tienen que mover muy rápido debido a las altas tasas de frecuencias que se requieren y por lo tanto generan ruido acústico que de alguna manera interfiere con los equipos que están alrededor de ellos. Algunas de las aplicaciones de la electrónica de potencia se pueden ver en esa tabla. Varían dependiendo de las necesidades. Puede haber ideas de amplificadoras de audio de baja y media potencia, pasando por procesos químicos de las plantas para generar algún material, cosas tan básicas como las puertas automáticas eléctricas que hay en muchos sitios como los aeropuertos y centros comerciales, los trenes eléctricos, en las estaciones de perforación de petróleo y en la activación de compresores y bombas. Es decir, hay una gran variedad de aplicaciones que dependen
también de las necesidades de cada aplicación, pues eso condiciona el diseño de los equipos de electrónica de potencia. En la imagen pueden ver una relación entre la operación en Hertz, la operación en frecuencia, y la potencia desarrollada por las aplicaciones en voltio amperio. Entonces está asociado por rangos y dispositivos y aplicaciones. Entonces hay aplicaciones donde trabajamos en muy poco voltio ampere y muy baja frecuencia, donde dominan básicamente los triacs, que son dispositivos de la familia de los SCR para las lavadoras, los aires acondicionados, las neveras, los microondas y elementos de esa naturaleza de que se utilizan básicamente en la casa. Después, si suben en los voltios, en los voltioamperes, la potencia, pues también, bueno, máquinas de soldar, ¿verdad? Entramos en el mundo ya de la robótica, de los brazos robóticos, la tecnología de los vehículos inteligentes, en los cerebros de los carros que hacen muchas cosas y bueno, controlan con electrónica de potencia básicamente. Fuentes de poder conmutadas, como la de las computadoras, dispositivos de grabación de audio o de vídeo. De allí, esa zona empieza a ser controlada por transistores de potencia, que son disparados, controlados por sus voltajes de compuerta o su voltaje de base. Luego entramos en la zona de los tiristores, básicamente, de alto voltaje, donde entonces tenemos los UPS, los manejos de motores de potencia. Los UPS, que son fuentes interrumpidas de potencia, son aquellos equipos que cuando se va la energía eléctrica toman la energía de un banco de baterías y la transforman en voltaje alterno. Eso implica un manejo de niveles de corriente y de voltaje bastante elevado. Entonces ya estamos hablando de otra escala de operación en voltio ampere. Y arriba ya, en la última parte de la escala, el manejo de trenes eléctricos, en la distribución de torres de energía de voltaje DC para ciertas aplicaciones industriales, ya obliga entonces a tener otro nivel de potencia. Estamos hablando de los 100 megavoltio ampere. Entonces, como ven, este universo de electrónica de potencia es muy amplio. Es muy amplio y da la oportunidad de desarrollar muchas cosas dentro de él. En la tabla mostrada están algunos elementos que se usan para manejar la electrónica de potencia. En este caso, diodos de potencia y familias de tiristores, ¿no? Los dispositivos tiristores, que son como dispositivos, se conocen como dispositivos de 4 capas. Ahí ven ustedes su simbología y ven su curva característica voltaje-corriente. En el caso de los diodos, que ya es bien conocido por nosotros, básicamente, pues, dependiendo de las condiciones ánodo-cátodo, pues favorecen la conducción del diodo. No lo controlamos de forma manual, sino que, bueno, se activan por sí mismos, dependiendo de sus condiciones a las que son sometidos. En el caso de los tiristores es diferente, porque tienen un terminal que permite controlar su momento de disparar. Es decir, puede tener las condiciones ánodo-cátodo perfectas, pero hasta que no haya un pulso de disparo en la compuerta, él no va a actuar. Ven las curvas características y ven que se requiere un voltaje de gate para dispararlo. Sin embargo, también tienen sus debilidades porque pueden dispararse por sí solos si no se verifican esas condiciones, por un cambio abrupto del voltaje de ánodo-cátodo, de compuerta, o voltaje ánodo-cátodo. Entonces, o el voltaje ánodo-cátodo. Entonces, hay muchos de ellos, ¿no? Hay el tiristor, el clásico,
que es el SCR, el SITH, el GTO, el MST. Ven la simbología y la manera como se manejan con ellos. En el caso de los transistores, pues están los NPN que ya conocemos, los BJT, pero recuerden que acá estos son usados como interruptores. Por lo tanto, los transistores no están en las regiones activas, donde consumen ellos en sí mismos mucha potencia, sino que están o en corte o en saturación, o están apagados con corriente de base cero, o están encendidos con voltaje colector emisor cero. Es decir, son los dos estados posibles de los transistores. Por supuesto que hay transistores NPN de potencia, hay los transistores IGBT de potencia, hay los MOSFET de potencia, ¿verdad? Donde se manejan por el voltaje de gate. Y están los SIT. Vean cómo es la simbología, la cual uno tiene que empezar a familiarizarse y cuáles son sus curvas características, tal como hicimos al principio de las primeras electrónicas, viendo cómo se comportaban los dispositivos básicos, ¿no? En esta tabla podemos también ver algunos otros tiristores, como son el MTO, el ETO, el IGCT, el TRIAC y el LASR. Como ven, en la descripción simbólica, pues algunos tienen más terminales de disparos que otros. Por ejemplo, el MTO tiene un terminal para dispararlo encendido y otro para apagarlo, igual que el ETO. En el caso del TRIAC y el SSR disparado por luz, pues también tiene la posibilidad de un terminal de disparo en control en la compuerta. Entonces, la variedad de los tiristores, sobre todo, nos da a los que diseñamos circuitos la capacidad de poder jugar con sus propias características a la hora de hacer el diseño para una aplicación dada. Lo importante es conocer un poco que existen, cuáles son sus principales características y ver cuáles son los ratings, el manejo de voltaje, corriente y frecuencia que ellos pueden admitir para hacer el diseño. Bueno, en la tabla se puede observar ahora de los que les venía hablando, dependiendo del tipo de dispositivo de potencia, ellos van a tener valores máximos de voltaje y de corriente a los que pueden trabajar, la frecuencia máxima de trabajo, porque son dispositivos que son de conmutación, la frecuencia, el tiempo de switcheo para poderlos activar, ese tiempo en el cual pasamos de no tenerlo encendido a encenderlo en microsegundos, y la resistencia del dispositivo cuando está activo, el on-state resistance. Esas son las 4 variables importantes. Entonces, dependiendo del tipo de dispositivo, si un diodo de potencia, de propósito general, de alta velocidad o tipo Schottky, bueno, hay unas características. En el caso de los transistores de potencia, si son tipo bipolar, si son MOSFET, si son IGBTs o si son SITs, bueno, hay otras características. Importante los ratings, los valores de los ratings. Vamos de 4000 voltios y 4500 amperios hasta 1200 voltios, 500 amperios, 600 amperios, dependiendo. La frecuencia de conmutación, fíjense que va desde 1 kHz hasta 125 kHz en estos dispositivos. En el tiempo de switching, estamos hablando de dispositivos que pueden ser muy rápidos o muy lentos. 50 microsegundos, 100 microsegundos, 0.5 microsegundos, 1.6 microsegundos, dependiendo. La conmutación aquí es importante porque es lo que habla un poco del rating de disparo con las señales cuadradas. Y el último, que es la resistencia, es importantísimo porque si el dispositivo está disparado y tiene un valor resistivo entre su átomo y su ánodo y su cátodo, esa resistencia va a disipar potencia.
y genera calor, y el dispositivo se puede dañar dependiendo de su propia capacidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos specs, estas especificaciones técnicas. En esta siguiente parte de la tabla 1.3, pues vemos ahora son los tiristores. Entonces aquí igual, características: voltaje, corriente, frecuencia de trabajo, frecuencia de switcheo, no tiempo de switcheo, y la resistencia en estado on. Fíjense que estamos hablando ahora de 0.58 miliohmios, 3.6 miliohmios. Tiene que tener resistencias pequeñas, pero resistencias pequeñas con corrientes altas producen vatios altos. ¿Ok? El tiempo de switcheo, vean cómo varía de 100 microsegundos a 400 microsegundos, de 50 microsegundos a 110 microsegundos. La frecuencia de trabajo van de 60 Hz hasta 5 kHz o 20 kHz. Estamos hablando de 6500 voltios, 4200 amperios. No son pocos amperios como lo que usualmente hemos trabajado en los laboratorios. Ahora hay que trabajar con cosas de mayor rango en cuanto a sus capacidades. Hay que ser muy cuidadoso con estos dispositivos, porque cualquier cosa pues podemos dañarlos o podemos quemarlos. Aquí en esta tabla vemos un poco lo que es las funciones básicas de la electrónica de potencia, que es básicamente convertir formas de energía de AC o DC a AC o DC. El primer bloque es el convertidor AC a DC, que son los rectificadores. Por supuesto que esa conversión DC de salida pasa por un proceso de filtrado, porque se convierte de AC a AC primero, ¿verdad? Lo que pasa es que la fuente de señal AC es bipolar, se pasa a AC monopolar, siempre positivo aunque cambiante, y luego se filtra. Eso es lo que nos da luego un nivel DC a la salida. Luego está el convertidor DC a DC, se conoce como chopper, que es lo que permite tener las fuentes conmutadas y generar voltaje DC más altos o más bajos que el voltaje DC de entrada. En esta tabla también podemos ver la conversión de DC a AC, que es lo que nosotros como inversor. Es decir, tengo un banco de baterías DC y quiero generar una señal alterna de 120 voltios, por ejemplo, como la red 60 Hz. Bueno, ese es el inversor. Una aplicación muy importante de la electrónica de potencia. Y el último bloque es pasar de AC a AC, ¿verdad? Que es un poco manejar la frecuencia de la señal AC inicial, cambiarla en la frecuencia C de la señal de salida, por ejemplo, o cambiar la magnitud dependiendo de lo que se quiere a la salida. Ok, ahí tenemos la parte de controladores AC, los convertidores y los convertidores de matriz. Entonces son 4 grandes grupos de aplicaciones. Como ejemplo de estas aplicaciones podemos ver ahí el esquema de un transformador de toma central usando 2 diodos de rectificación y una carga R. Tenemos una señal AC bipolar de entrada y generamos una señal AC monopolar de salida, de la cual extraemos un componente DC, un promedio de esa señal. Entonces esto es como un ejemplo del primer tipo de conversión, de AC a DC o de AC a AC pero controlada. Y hacemos un ejemplo usando tiristores para el mismo rectificador. La ventaja que me da el uso del tiristor es que yo, a través de su terminal de disparo, yo le voy a decir cuándo él va a conducir. En el caso de los diodos no controlo eso. Entonces yo puedo controlar el ángulo de disparo alfa para decirle en qué momento él empieza a conducir. Por lo tanto tengo un control sobre el nivel promedio de la señal de salida. Esa es la ventaja que me da el tiristor. Entonces
tenemos lo que se conoce como una rectificación monofásica controlada. En este caso observamos un circuito de conversión DC-DC. Tenemos una señal de disparo al interruptor IGBT. Se apaga o se enciende dependiendo del voltaje VGE. Y entonces, dependiendo de eso, a la salida se le manda el voltaje de la fuente V sub S, o no se le manda nada porque está abierto el interruptor. Entonces tendríamos que el voltaje de salida va a ser V sub S o 0, V sub S o 0 a una rata, que es lo que se conoce como el ciclo de trabajo, duty cycle, que es cuando el tiempo, la señal está en estado on respecto a todo el periodo. Entonces uno juega con ese duty cycle para generar un mayor valor de voltaje de salida o un menor valor de voltaje de salida, dependiendo de nuestras necesidades. La presencia de ese diodo allí básicamente es, lo veremos luego, es un diodo de rueda libre, free wheel, para poder descargar, el caso de que la carga sea inductiva, descargar la energía de esa carga. Es como una protección, pero en realidad no afecta al funcionamiento general de ese sistema. Aquí vemos un ejemplo del uso de los transistores para generar corrientes alternas a partir de corrientes continuas. Es lo que se conoce como puente H. Hay 4 transistores M1, M2, M3, M4. Cuando se disparan M1, también se dispara M2. Entonces la corriente circula a través de M1, pasa por la carga y pasa a M2, mientras que M3 y M4 están apagadas. Luego, cuando disparamos M3 y M4 al mismo tiempo, pues la corriente circula a través de M3, pasa por la carga ya en un sentido negativo, y luego pasa por M4 y va a tierra. Por lo tanto, se genera un voltaje negativo. Y M1 y M2 en ese proceso están abiertos, no son disparados, como ven en las señales de control, las dos primeras señales de control. VG1, VG2 y VG3, VG4 son opuestas. Cuando una está activa, la otra no. Y eso permite generar una señal cuadrada bipolar. Luego esa señal cuadrada bipolar, si se filtra, permite generar una onda senoidal. Entonces ese es un poco el principio de trabajo de este tipo de circuitos. Aquí vemos el uso de un TRIAC, que es de la familia de los SCR. Él permite funcionar con voltajes positivos y negativos. De tal manera que cuando lo disparamos y el voltaje es positivo, va a dejar pasar una parte importante de la señal de entrada, luego se apaga, luego lo volvemos a disparar, ¿verdad? Para un ángulo alfa, y entonces él sigue conduciendo, pero ya en la parte negativa. O sea, puede manejar voltajes positivos y corrientes positivas y voltajes negativos y corrientes negativas en esos dos cuadrantes de trabajo. Entonces eso permite tener un control de la cantidad de energía AC de salida que va en el circuito. No se pierde el medio circuito, no se perdería el medio circuito de la parte negativa, sino que también trabaja en esa zona. En gráfica pueden ver un ejemplo de un UPS, un circuito de energía ininterrumpible. Por un lado principal 1, que es la fuente de energía principal, la energía eléctrica principal, va a llegar a la carga a través de lo que se llama un switch de bypass. El switch de bypass va a permitir conectar y desconectar ambas partes del circuito. Obviamente, cuando la señal principal está presente, va a ser pasada a la carga y la otra no, la que viene por el lado de la señal de entrada principal 2. Ahora, mientras tanto, aunque no se use ese lado del circuito de main 2, hay un proceso de rectificación, generación de C y carga del banco de baterías que está allí para tenerlo cargado en todo momento. En el momento que la señal mains 1 falla, que se va la luz, entonces el sistema lo detecta, ¿verdad? Él agarra y activa el inversor
transforma la energía de las baterías en una señal AC igualita a la original mains 1, pasa por un transformador de aislación, eso se hace por protección, y luego el static bypass switch cambia la señal que antes iba hacia la carga desde mains 1, lo hace ahora desde mains 2, sin perder ningún ciclo de la señal. Es decir, para que el sistema sea viable y funcional, no pueden perderse ciclos de voltaje, porque si se pierden ciclos de voltaje, para todos los efectos el voltaje en la carga va a valer cero y se va a apagar la máquina. Si eso es una computadora principal de un banco o de lo que sea. Entonces tiene que ser el bypass switch, tiene que ser muy rápido. Cambiarse de un estado a otro de tal manera de que no se pierda nada de la energía que tenía. Y aparte de eso tiene que haber un sincronismo entre el momento en que se fue la señal principal 1 y el momento en que entra la señal principal 2, para que no haya una disrupción en la señal de energía. En este esquema podemos ver la agrupación de los dispositivos en función de los dispositivos semiconductores, tanto de diodos, transistores como tiristores y la tecnología, los de carburo de silicio y los de silicio. Pues todos tienen diferencias y tienen sus ventajas. En el caso de los diodos, básicamente son de silicio, igual que los transistores MOSFET, los bipolares y los IGBT. Son la tecnología, como quien dice, establecida más antigua. En el caso de los tiristores, pues sí hay tiristores de silicio. Los primeros, por ejemplo, los SCR y ese grupo de tiristores están hechos con silicio, son diodos de 4 capas tradicionales, pero ahora los más modernos aparecen diodos y transistores con carburo de silicio que tienen un comportamiento de semiconductor como tal mucho más ventajoso. Entonces eso nos lleva a trabajar con diodos Schottky de alta velocidad, transistores MOSFET de alta velocidad y por supuesto la gran familia de los tiristores. Todos estos detalles vamos a tratarlos en las siguientes clases cuando veamos específicamente los diodos, los transistores de potencia y los tiristores, estudiando cada una de las tecnologías y cómo están hechos. Aquí solamente la tabla me da una visión de mi universo de valores y que no es malo, ¿no? Porque tenemos bastantes opciones de diseño como se puede apreciar en la tabla. O sea, nos da amplitud para escoger el dispositivo que necesitemos, dependiendo de las necesidades de lo que estamos diseñando. En este gráfico podemos ver de un lado la demanda de corriente desde 0 hasta valores muy altos, 10 a la 4 amperios, y por el otro lado los niveles de voltaje hasta aproximadamente 12.000 voltios. Entonces esto nos deja como rangos donde agrupo los dispositivos de semiconductor de potencia que se pueden utilizar. Básicamente el dominio de esos dispositivos semiconductores de potencia. En el rango bajo, hasta 10 a la 3 amperios y hasta las 10 a la 3 voltios, no necesariamente lineal, están los MOSFET de potencia. Ahí, y básicamente estarían los bipolares. Lo que pasa es que los MOSFET son mejores en ese aspecto. Luego, en el rango hasta los 2400 y aproximadamente unos 7000 voltios, ya entra un poco el tema de los IGCT, el mercado de trabajo ahí de ellos, porque bueno, son mejores para ese rango de valores. No se consiguen transistores con tan alto voltaje y tan altos niveles de corriente. Más que cuando entramos en el tema de los IGBTs, ¿no? Que es un mercado un poco más alto, ¿no? Y luego están el mercado mayor, que son los SCR, los tiristores SCR y los GTO, que manejan muy altos niveles de corriente y muy altos niveles de voltaje. Entonces, claro,
uno selecciona en función de eso, porque si no sobreestima la solución tecnológica para el convertidor. Se supone que uno tiene que hacerlo de forma escalada, en función de las necesidades y los requerimientos de voltaje y corriente que se tenga, porque también obviamente los costos de los dispositivos van a aumentar. Y a lo mejor si buscamos una solución con un SSR, con un GTO, eso no me sirve desde el punto de vista económico. Entonces, hay que buscar como que una eficiencia en todas esas aristas que uno tiene que enfrentar como diseñador. Tabla 1.5 muestra de un lado el tipo de dispositivo de semiconductor y del otro tres columnas que indican cómo es el control sobre eso, cómo se conmuta. En el caso de los diodos, pues como ellos mismos se activan, no hay una fuente externa que los maneje. En el caso de los transistores, BJT, MOSFET, CoolMOS, IGBT y SID, ellos tienen que tener un voltaje continuo de compuerta, o sea, siempre tiene que estar presente ese voltaje para que el transistor, en este caso, esté encendido y por lo tanto yo manejo el encendido de ese transistor en función de ese voltaje de compuerta. En el caso de los tiristores del SCR hasta el MCT, hay un pulso de disparo, a excepción del MCT, hay un pulso de disparo que los activa y por lo tanto tengo controlado el encendido de ese dispositivo. Entonces, como ven, el tener, dependiendo de la construcción física del semiconductor, pues las características de manejo son diferentes, o por pulso continuo de compuerta, una señal pendiente de la compuerta siempre, o en el caso de los tiristores, un pequeño pulso, un pulso muy breve que los activa. En el caso de el uso de transistores bipolares como interruptor, obviamente, como podemos recordar, el transistor se controla por corriente de compuerta. Entonces, mientras haya una corriente de compuerta, el transistor va a estar encendido. Recuerden que para los BJTs, aquí estamos hablando de que la operación es o corte o saturación. Si no hay una aplicación de un voltaje de compuerta para generar una corriente de compuerta, el transistor está apagado. Cuando quitamos ese voltaje, el transistor se apaga. Cuando colocamos un voltaje en la base, el transistor se enciende. Entonces podemos ver ahí en la gráfica que por un lado tenemos B sub S, que es la fuente, y la carga a la cual va destinado eso. Si aplicamos un voltaje en la base del transistor para meterle una corriente de base, el voltaje que aparece en la carga va a ser igual a B sub S. ¿Por qué? Porque está saturado y el voltaje colector emisor es cero, interruptor cerrado. Si le quitamos el voltaje de base, no hay corriente de base, pues entonces ahora el transistor está abierto y el voltaje de salida va a valer cero. En el caso de los interruptores hechos con transistores MOSFET o IGBTs, igual, pues el MOSFET se enciende con voltaje, un voltaje VGS, y debe ser de tal magnitud que el voltaje VDS sea cero. Entonces, todo el voltaje de la fuente de SOS va a ir hacia la carga R. En el momento en que VGS deja de ser aplicado al transistor, este se abre y por lo tanto el voltaje de salida va a ser cero porque no va a pasar ninguna corriente. En el caso de los tiristores funciona de manera diferente. Se le aplica un breve pulso al terminal de compuerta, el tiristor entra en conducción y la única manera de apagarlo es que las condiciones de la entrada
cambien, pero si las condiciones de la entrada no cambian y permanecen constantes, por supuesto que el voltaje de salida va a ser constante, porque nunca se va a apagar el tiristor, no lo estoy apagando. En el caso de los otros tiristores, tal como el SITH, el GTO y el MCT, tenemos un pulso para encenderlo y un pulso para apagarlo. Cuando lo encendemos, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada hasta que llega el pulso de apagado. Con ese pulso de apagado, el tiristor deja de funcionar y por lo tanto el voltaje de salida va a ser igual a cero. La tabla 1.5 es un resumen un poco de lo que acabamos de ver con los circuitos de conmutación de los dispositivos semiconductores de potencia. Básicamente tenemos de un lado, en términos generales, los dispositivos agrupados en diodos, transistores y tiristores. Y del otro lado tenemos algunas de las variables, por ejemplo, que tiene un apagado controlado, o sea que podamos apagarlo a voluntad. De otra parte, si manejan voltajes unipolares solamente, corrientes unidireccionales solamente, o tener voltajes bipolares y corrientes bipolares. Obviamente, como podemos apreciar en la tabla y como vimos en los circuitos anteriores, bueno, los transistores están limitados a tener, primero, tienen un voltaje de apagado y segundo, son elementos unipolares de voltaje y de corriente. Mientras que los tiristores tienen, como que digamos, una dinámica un poco más fácil, más abierta en cuanto al voltaje que podemos tener, que puede ser bipolar, ¿verdad? Aunque la corriente básicamente es unipolar en esos casos. Como ven, hay como sus limitaciones en cuanto a su operación. La escogencia de uno u otro depende de las características de lo que vamos a controlar y de los dispositivos que podamos utilizar en esos casos. La tabla 1.6 muestra los distintos rangos de potencia que se van a manejar, potencias bajas, potencias medias, potencias altas, y la selección que uno debe hacer en función de esos rangos de potencia. Ok, entonces las topologías usando los dispositivos básicos y las aplicaciones típicas que se deben manejar, ¿no? Entonces, en el caso de las potencias bajas, que son hasta 2 kilovatios, las potencias medias de 2 kilovatios a 500 kilovatios, y las potencias altas que van desde rangos superiores a 500 kilovatios. Dependiendo del tipo de convertidor, si es AC-DC o DC-DC o DC-AC, dependiendo, pues ahí uno puede seleccionar el tipo de tecnología asociado que está basado en transistores MOSFET, en transistores IGBT o en tiristores, dependiendo del caso. Las aplicaciones típicas, por ejemplo, dispositivos de baja potencia y appliances, que appliances son básicamente que si los microondas, las neveras, las cocinas y todo lo que conlleva la parte doméstica. Para potencias medias, los vehículos eléctricos y lo que se llama los techos con energía solar, por ejemplo, son muy utilizados a ese nivel de potencia. Para alta potencia ya son transporte. Estamos hablando de trenes eléctricos y cosas similares. Los carros eléctricos, energía renovable, distribución de potencia con torres de distribución, ese tipo de cosas. ¿Okay? El diagrama de bloques mostrado muestra lo que se conoce como un sistema de energía inteligente. Los circuitos de accionamiento están disponibles comercialmente para poder manejar
de forma individual o en grupo. Los módulos inteligentes, que son la electrónica de potencia de última generación, como se le conoce, integran el módulo de potencia y el circuito periférico. El módulo de potencia en sí mismo, lo que son los tiristores y todo lo que maneja la corriente o el voltaje en gran nivel. El circuito periférico consta de aislamiento de entrada o de salida y la interfaz con el sistema de señal y el de alto voltaje. Un circuito de accionamiento, un circuito de protección y diagnóstico contra cualquier exceso de corriente, cortocircuito, carga abierta, sobrecalentamiento o exceso de voltaje. Hace un control por microcomputadora y tiene un sistema de control de alimentación propio. La bibliografía recomendada para esta clase es el capítulo 1 del libro de Rashid, Power Electronics Device Circuits and Application, de la editorial Pearson. Nos vemos en la clase número 2.